Demócrito, Anaxágoras, Pitágoras, Sócrates, Platón, Aristóteles y muchos más se dieron cita hace 2500 años para mostrarnos el camino del pensamiento. Se atrevieron a cuestionar los dogmas de su tiempo, rompieron paradigmas y crearon nuevo. Al cuestionar lo que para la mayoría no era cuestionable, crearon una contracultura, se atrevieron a pensar, a racionalizar la mitología, identificaron causas, desmitificaron lo mágico. Por supuesto, sus contemporáneos los creían de otro planeta. Solo de Marte podían provenir estos seres extraños que contradecían las tradiciones. Así, los líderes de excelencia a lo largo de la historia se han atrevido a desafiar lo establecido. Imagine por un momento la expectación y sorpresa que habrá causado aquel ser que se negó por primera vez a comer carne humana. Los demás caníbales seguramente al principio no entendieron tal contradicción y más aún no comprendieron cómo este individuo se atrevía a realizar proselitismo, convenciendo a los demás de no merendarse a su vecino. Los filósofos de la antigua Grecia nos impulsaron hacia un mundo sin horizontes, por el simple hecho de enseñarnos a pensar y no dar como un hecho sin causa lo aparentemente injustificable. ¿Por qué llueve? ¿Por qué truena el cielo? ¿Por qué cae granizo? ¿Por qué la forma de las flores de donde provienen? ¿Por qué todos los caballos son iguales y al mismo tiempo todos son diferentes? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Es más, ¿quién tuvo la idea de la gallina, del caballo, el elefante o del ser humano? Respuestas que 2500 años después todavía no las descubrimos. Lo más importante de su pensamiento fue el mismo cuestionamiento. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Por qué? Si buscamos en el fondo la esencia de estas reflexiones, identificaremos lo más valioso de su aportación. Nos iniciaron en la búsqueda de la libertad, que es la atmósfera natural del espíritu humano, la manifestación máxima de la inteligencia, el punto de inicio de la creatividad y del auténtico crecimiento espiritual. Los líderes son como todos nosotros, herederos de la suma del pensamiento humano, y de repente, tras la acumulación de conocimientos y reflexiones, surge no como producto de casualidad, sino del ensamble de estos pensamientos. La idea que intenta cambiar lo hasta hoy establecido, cuántos siglos de esclavitud tuvieron que pasar hasta que surge el sueño de la libertad. Las centurias transcurridas en el feudalismo para que surgiera la democracia, lo que hoy nos parece nefasto. En el pasado fue necesario transitarlo para poder evolucionar y así la historia ha continuado. Tránsito histórico, evolución, línea continua del camino.
feudalismo, democracia, esclavitud, libertad, paternalismo, independencia, explotación, justicia, miseria, equidad, guerra, paz. Podríamos llenar páginas enteras de la evolución del pensamiento. Y más aún de lo que nos falta por cambiar. Pero de una cosa estamos ciertos. Todos estos cambios fueron realizados por líderes que se atrevieron a pensar diferente. Y su compromiso personal fue el resultado de las semillas que en ellos hicieron germinar los padres, maestros, escritores, políticos, circunstancias para que finalmente se pudiera visualizar el cambio a concretar. Todos los sucesos tienen un efecto que estimula a la evolución. Un niño marginado, el hambre en África, la destrucción ecológica en América Latina. Cada suceso se convierte en un estímulo para buscar el cambio. En el pasado, una prueba nuclear inspirada respeto al poder, hoy es un atentado contra la humanidad. Y así, la casualidad se confirma. Los acontecimientos no se producen por casualidad, sino que tienen una o varias causas que los desencadenan. Toda acción tendrá siempre un efecto. Si usted está convencido que debe provocar un cambio para mejorar, ya sea en su empresa, familia, sociedad, en política o religión, atrévase a intentarlo. Solamente así conocerá los alcances reales de su proposición. Y si este cambio está fundamentado en los valores principales universales, no dude un solo instante. Láncese con todos sus recursos. La fe y la audacia han sido parte de los grandes secretos de los líderes para alcanzar sus realizaciones. Aun cuando los demás lo crean un extraterrestre, no se preocupe. Los timoratos y cobardes siempre buscarán la forma de descalificado. Solamente su convicción y compromiso lo impulsará a convertir en realidad sus proyectos. Solamente su convicción y compromiso lo impulsarán a convertir en realidad sus proyectos. Las razones del absurdo. La reingeniería mental
es una nueva forma de pensar. Piense en la siguiente metáfora: una gran final en el galgodromo, el derby de perros campeones que corren tras un señuelo, una liebre, y la carrera en donde se apuestan las mayores sumas de dinero por el triunfo de los mejores ejemplares de su raza. La presentación de cada uno de ellos, las exclamaciones de los apostadores que llegan al delirio. De pronto se presenta un animal que es la antítesis de la competencia, un perro pequinés, muy pequeño, corto de patas y aparentemente sin ninguna posibilidad ante los demás. Es más, se escucha el abucheo del público, las risas irónicas y las voces que gritan: «¡Sáquenlo! Esta no es una carrera para enanos». Toma el animal la última posición, la expectación va en aumento, finalmente suena el disparo de salida. Y para sorpresa de todos los espectadores, nuestro protagonista, en lugar de correr tras la liebre, se lanza en sentido contrario, con el hocico abierto. Y unos instantes después se traga a la liebre. Este insignificante can fue el único que la atrapó. El pequinés no iba a competir en la carrera, solamente quería atrapar a la liebre. Para ello tomó un camino diferente y logró su objetivo. En esta metáfora puede visualizar lo que significa la reingeniería mental, pensar en forma diferente, incursionar en nuevos campos, ensayar con otras formas. Así los líderes de excelencia se han atrevido a buscar diferentes caminos a los acostumbrados. Disney hizo que los animales hablaran, que el débil ratón ganara al fuerte gato, la ardilla al cazador, el gato al perro, el sobrino al tío. Gandhi vence al imperio más poderoso y violento de ese tiempo, sin violencia. Los líderes americanos, con su pasión y escasos recursos, logran la victoria sobre los ejércitos del reino español. Estos líderes han sido practicantes asiduos de la reingeniería mental y han provocado lo que se llama una contracultura. Han ido contra las costumbres, estableciendo una nueva forma de hacer las cosas. Para lograrlo fue necesario pensar fuera de los marcos establecidos, aprender a imaginar qué sucedería si lo hiciera en forma diferente. ¿Por qué no intentarlo? Pensar que tal vez es absurdo puede ser el camino al éxito. Hay un refrán popular que dice que todos los caminos conducen a Roma, pero cabría preguntarnos: ¿ya identificamos todos los caminos? ¿Acaso ya los recorrimos? Es más, ¿sabemos cuántos existen? Debemos estar convencidos que lo único que nos falta por lograr es lo que aún no intentamos. Si todas nuestras decisiones están fundamentadas en nuestros principios y valores éticos, todas las opciones se valen. Es más, nos debemos dar la oportunidad de probarlas, aunque los demás piensen que estamos locos.
El mundo ha avanzado gracias a quienes han desafiado la costumbre y se han aventurado a descubrir otros horizontes. ¿Qué sería del mundo sin los soñadores? La historia está plagada de locuras, pues se ha desafiado la lógica y la cordura, y así, los avances tecnológicos, científicos, espirituales y sociales han tenido como iniciador a un auténtico deschavetado, un loco de su tiempo. Ahora los juzgamos como acertados, lógicos, pensantes, pero en su tiempo sus contemporáneos pensaban exactamente lo contrario. Atrévase a intentarlo, sea audaz y rompa con los paradigmas establecidos. Idealismo pragmático. Las corporaciones más exitosas a nivel internacional, aquellas que han logrado permanecer por más de 5 décadas como líderes de mercado y que han logrado mantener una constante en la innovación y la calidad, están sustentadas en un credo fundamental y en valores de orden superior. Estas empresas destacan porque se han dedicado al culto de sus principios ante cualquier reto o adversidad. Han encontrado en sus creencias la brújula que les ha marcado nuevamente la dirección correcta. Empresas como Sony, Disney, Motorola, 3M, Bain, Ford, entre otras muchas, han demostrado en la práctica lo importante de tener una misión corporativa y de vivir cotidianamente en coherencia con sus valores fundamentales, siendo estos los rectores de todas las actividades que desarrollan. Han cambiado el apego estricto a una ideología básica con una mentalidad práctica orientada a resultados. Con una visión de largo plazo, han buscado rendimientos inmediatos. Se han fijado una misión de orden superior con un alto índice de productividad. Empresas, todas ellas conservadoras, han cambiado sus tradiciones con una dinámica de cambio e innovación. Mientras no vayan en contra de su credo fundamental, se estimulan todas las actividades creativas, buscan permanentemente grandes metas con un alto grado de dificultad, operando simultáneamente con pequeñas innovaciones que les permiten una evolución constante de mejora continua en todas las áreas. Estas organizaciones se han caracterizado por tener una dirección fuerte y vigorosa, centralizando la supervisión para mantener el espíritu y la filosofía de la organización y dejando una casi total independencia de funcionamiento y de decisión en los mandos inferiores. El idealismo pragmático caracteriza a las empresas de excelencia porque son celosas en mantener vigentes sus creencias fundamentales y también mantienen un alto sentido de urgencia por obtener resultados inmediatos. La dirección mantiene bajo su tutela la vertical del diagrama nuclear, filosofía, misión, y delega la horizontal del diagrama con la mayor autonomía posible.
resultados, acción. Con lo cual se logra una dinámica integral de fondo y a la vez se estimula la eficacia de las formas. Acción y resultados. Si deseamos desarrollar empresas triunfadoras, debemos atender con la misma intensidad la ideología y los resultados. Obviamente, lo primero es lo primero. Sin ideología, los resultados serán temporales y no lograremos la trascendencia de mantener una constante de éxito. De igual forma, se aplica al desarrollo personal del líder de excelencia, quien deberá poseer una claridad absoluta de su misión, de los ideales que desea alcanzar, los cuales deberán estar basados en una poderosa filosofía existencial, para tener posibilidades de elegir y desarrollar las acciones más adecuadas para lograrlo, y por supuesto llevar un registro exacto de los resultados logrados para estar en posibilidades de mejorar. Desafortunadamente, la mayoría de los líderes se extravían en alguno de los dos vectores, o se dedican a predicar su misión sin importar los resultados y tienen que vivir de subsidios o limosnas, o se convierten en mercenarios dedicados exclusivamente a lograr resultados sin principios ni valores, sin importarles los medios, buscando insaciablemente riqueza material sin sentido alguno, por el simple hecho de acumular cada vez más bienes o poder, o ambos a la vez. Debemos combinar la posición en los extremos, un amor obsesivo por nuestros ideales y un sentido crítico por alcanzar con urgencia resultados a corto y a largo plazo. Hoy debemos creer en nuestros sueños. Hoy debemos creer en nuestros sueños. Hoy también debemos buscar lograr que esos sueños se conviertan en realidad con resultados cuantificables. Conviértase en un líder con idealismo pragmático para lograrlo. Al despertar imágenes, su misión convertida en acciones, y al final del día evalúe los resultados logrados. Ponga su fe en Dios y dispóngase a descansar para que mañana nuevamente empiece dispuesto a soñar. ¡Wow! Los valores de conocimiento corresponden al valor verdad, los valores morales al valor bien, y el valor belleza avala la obra del líder. El sentido moral de la educación contiene los valores que preservan la tradición y facilitan el progreso. La educación, entonces, es formadora del espíritu del hombre, de su fondo. El verdadero maestro es el que incide en el espíritu. Del educado, sembrando la semilla de bien y verdad que le ha preparado, traduciéndose más tarde en conductas y actitudes. Lo mismo que los ideales fundamentales de una gran nación, en una religión, una escuela o cualquier otra institución perdurable. La ideología central de una compañía visionaria
Es un conjunto de preceptos básicos que clavan una estaca firme en la tierra. Esto permite actuar y medir nuestros resultados sobre una base sólida que nos retroalimenta. Si permanecemos en el camino correcto, empresas que perduran, alcanzaremos nuestra meta. El estado de alertidad. El estado de alertidad. El mundo lo percibimos a través de los sentidos. El líder está consciente que debe utilizarlos profundamente para poder percibir en forma sensible a cada ser humano con el que tiene contacto. Uno de sus más arraigados hábitos es la observación, y está consciente que esta es la principal fuente de la creatividad. La genialidad se alimenta de la observación. Y conforme más la practica, va adquiriendo una habilidad especial que le permite descifrar que están experimentando los demás en su interior. Y no es que posea habilidades esotéricas. A fuerza de observar, ha aprendido a decodificar. De hecho, uno de los grandes misterios aún no despejado es lo que un ser humano puede entender de otro con el simple hecho de mirarlo a los ojos. De hecho, uno de los grandes misterios aún no despejado es lo que un ser humano puede entender de otro con el simple hecho de mirarlo a los ojos. ¡Wow! ¡Wow, wow! A ver, mírenme a los ojos. ¿Me entienden? ¿Me entiendes tú? ¿Me entiendes tú? ¿Me entiendes tú, Francisco? Hay quien acude a confesionario católico de lentes oscuros, pues siente que su mirada lo delata. Y aún peor, aquellos que de noche utilizan lentes para el sol, o guardaespaldas, o un gánster graduado, a excepción hecha por supuesto de quienes los utilizan por prescripción médica. La sensibilidad es un requisito indispensable que hay que desarrollar para lograr llegar a ser un líder de excelencia. Lo que tengo que hacer con Cooper, ¿ves? La sensibilidad. Aún sin serlo, y para ello es necesario mantener o recuperar, según sea el caso, nuestra capacidad de asombro que de niños, sin excepción, todos poseíamos. Pero desafortunadamente nos vamos acostumbrando al mundo, nos vamos sumergiendo en un marasmo de estímulos, televisión, radio, música, etc. Y vamos dejando de estar alerta de lo que sucede a nuestro alrededor. Nos llenamos de ruido y nos vamos alejando de establecer auténticas relaciones con los demás. Es más, nos empieza a inundar un mal que acecha siempre y es el peor enemigo de la sensibilidad, la indiferencia. ¡Wow!